Y hoy hay paro nacional de CETERA, de los docentes de todo el país, que se ha acumulado una agenda con varios puntos, entre ellos, por supuesto, los salarios docentes, pero entre otras cosas también la decisión del gobierno nacional de correrse de la paritaria nacional docente después de que el año pasado más se eliminara del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Estamos en comunicación con Angélica Graciano, que es secretaria gremial de CETERA. Buen día, Angélica. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, primero... ¿Nos encontramos? Sí. Sí, te escucho. Nos encontramos en una jornada nacional de lucha que toma en el marco de la convocatoria de las dos centrales de trabajadoras y trabajadores de la CTA Argentina, que va a tomar en los distintos territorios distintas formas, cese de actividades, en otras reuniones, movilizaciones en las plazas y también todo el activismo digital y las protestas en las distintas jurisdicciones por la convocatoria urgente a la paritaria. Y en el marco de que ayer nos anoticiamos que se publica en Boletín Oficial la modificación del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. En Argentina el presupuesto educativo está prorrogado el del año 2023. Es la segunda vez que se prorroga el presupuesto educativo del año 2023. Nos están adeudando más de 1 año y medio de incentivo docente, que cuando asumió Milei era de 28.000 pesos y hoy estaría en un promedio de 110.000 pesos por cargo. Y necesitamos con urgencia que se establezca el nuevo piso salarial docente. Por eso es que estamos demandando la convocatoria a la paritaria nacional, que en el día de ayer fue modificada por decreto, cosa que también es ilegal, no se pueden modificar las leyes por decreto, así que no solo vamos a estar protestando en las calles, sino también en sede judicial. El argumento del gobierno para modificar una ley por decreto es la utilización de las facultades delegadas que están dentro de la ley de bases para modificar el funcionamiento de organismos, entes, ese artículo que era tan amplio, que se achicó después en cuáles eran los entes que se podían eventualmente eliminar, pero lo que quedaron fueron las facultades delegadas. Evidentemente eso puede ser claramente materia de discusión, porque también llama la atención. No era un decreto de necesidad de urgencia, sino la utilización de facultades delegadas. Ahora, Angélica, ¿en qué cambia esta modificación en cuanto a la paritaria, que sea el Consejo Federal de Educación el que intervenga en esa negociación y no la Secretaría de Educación o el ex Ministerio de Educación como ocurría hasta ahora? Y lo que hace es un acto de disolución final de lo que es la Secretaría de Educación, devenido Secretaría del Ministerio de Educación, que ahora es Secretaría y que ahora también pierde las funciones o las atribuciones para la negociación colectiva con los 5 sindicatos nacionales que participamos de la paritaria. Tenemos que conversar con los ministros y las ministras de Educación, que por delegación de los gobernadores van a darle atribución para proponer un salario mínimo docente o la discusión de algunas medidas de índole pedagógica, de formación. Bueno, lo que ya veníamos discutiendo se delega ahora en 5 sindicatos y 24 ministros. Una negociación realmente compleja. Bueno, esta es una discusión que no es nueva, ya ocurrió en 2015 y es en definitiva poner en discusión el sentido de la paritaria nacional cuando, sobre todo porque estamos en mayo, casi junio, mitad de año, ya van a estar por empezar las vacaciones de invierno y todas las provincias ya resolvieron con sus docentes sus paritarias. Y esa es una discusión que parece obvia la estrategia del gobierno, sí, efectivamente, de querer licuar la participación del Ministerio de Educación
mano del gobierno nacional en esa paritaria, dado que considera que en definitiva cada provincia es la que termina negociando, y de hecho el mínimo que establecía históricamente el gobierno nacional, en general las provincias lo mejoraban, porque era en general bajo. Con la ayuda del Fondo de Incentivo Docente. No, el Fondo de Incentivo Docente claramente es una discusión aparte y que tiene que ver obviamente ya con la cuestión del ajuste y el superávit fiscal del gobierno, pero yendo a lo estricto del sentido de que intervenga con la paritaria, me parece que es una discusión que lejos de ser nueva es. Bueno, lo que quizás está en discusión es el sistema de educación, el sistema educativo nacional, y si la educación tiene que tener una concepción nacional en todos sus aspectos, en contenidos, en estrategias y recursos, en disponibilidad de conectividad, en computadoras, en libros. O sea, estamos discutiendo que las miles de escuelas de todo el país y el 1.600.000 docentes de todo el país tengamos condiciones de trabajo dignas para garantizar la educación de nuestra patria. O sea que, en principio, lo que estamos discutiendo es una especie de unidad nacional. No sé si puede ser claro, pero creo que está establecido en el preámbulo, en la Constitución, la unidad nacional. Bueno, este gobierno lanzó una reforma educativa. Este nacional. Gobierno quiere una reforma constitucional. Este gobierno quiere una Argentina constituida por estados que no tengan una política nacional soberana como nosotros concebimos desde que nació el Estado argentino. Nosotros estamos discutiendo no solo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo conseguimos con la carpa blanca después de 1000 días de conflicto, o sea, de un conflicto muy largo, y de la transferencia de las escuelas nacionales sin fondos a las provincias. Estamos discutiendo, la discusión de fondo es si hay una educación argentina nacional y si esa educación argentina hace la constitución identitaria de una patria. Y si la institucionalidad de la educación argentina va a tener los lineamientos nacionales o cada provincia va a quedar librada a su suerte en el caso de aquellas que no tengan recursos, y en el caso de las que tengan recursos va a definir según su mejor criterio. Entonces estamos discutiendo eso. Luego, en las responsabilidades del Estado tenemos varias. Una es los contenidos, otra es la formación docente, otra es becas y comedores escolares, la copa de leche, la construcción de escuelas, todo eso es responsabilidad nacional. El Fondo de Garantía de Desigualdades Salariales, es decir, cuando se fija un piso, los salarios están por debajo de ese piso, el gobierno nacional tiene que enviar los fondos para cubrir los pisos. O sea, estamos hablando de pisos de igualdad para todo el país. Pensá que acá hay escuelas en los lugares más recónditos de nuestra patria, y de eso se tiene que ocupar el gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional se quiere desentender de sus obligaciones, quiere decirle a los docentes y a las escuelas y a los ministros lo que tienen que enseñar, pero no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad económica ni de garantía de recursos. Eso es lo que está pasando. Y aparte, claro, en un momento del país donde todo proceso, todas medidas gubernamentales de Milei están destinadas a destruir las instituciones. Hay un proceso de desinstitucionalización en el país. Está clara, digamos, el reclamo, la postura. La pregunta práctica, si se quiere, la pregunta del día es, ¿está habiendo clases en este momento? Está habiendo clases en este momento, es una jornada nacional de protesta en todo el país que va a tener distintas expresiones. Se habló de paro, no es un paro porque si hay clases... Porque cada jurisdicción organiza la modalidad de la protesta. Claro. Y va a haber un nuevo plenario de secretarias y secretarios generales para ver la continuidad de las medidas en los próximos días. Angélica, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes.